Como bien sabéis, yo no soy ningún experto en inversiones ni en nada por el estilo. Sí que es verdad que soy una persona curiosa con ese asunto y con muchos otros. Me ponéis mucha fe en los capítulos de los lunes, los que os gustan, ¿vale? Hay quien los de los lunes no se los escucha. Eso está bien. Está bien porque también es un poco diversidad en torno a lo que hago, ¿no? Los capítulos de los lunes no se parecen nada a los de los viernes y los dos tienen como seguidores y seguidoras distintos. Me ponéis mucha fe y hay algunos días en que me siento totalmente seguro de lo que os estoy contando. No significa que sea infalible, pero son cosas que a lo largo de mi vida me han interesado y que para hacer el programa normalmente investigo un poco más. Y luego hay algunos días, como el día de hoy, que el tema que voy a tratar es mi propia experiencia personal, pero reconociendo, insisto una y otra vez, y además es que debo hacerlo especialmente hoy, que yo no soy ningún experto. A raíz de hablaros de Trade Republic, que como sabéis es ahora mi banco principal, estoy muy contento, muy contento. Estoy muy contento también con el asunto del Safe Back, del que vamos a hablar ahora en un momento. Es decir, del dinero que me es devuelto solo por usar la tarjeta. Y estoy contento también con el asunto de la inversión periódica que fijé inicialmente en el mínimo que pide el neobanco, los 50 euros que se van todos los meses a comienzo de mes a un ETF, ¿vale? Luego hablamos, si queréis, también de lo que es un ETF. Luego lo he ampliado porque yo empecé utilizando un ETF que estaba indexado al Eurostock 50, los 50 valores más negociados de la bolsa europea, pero finalmente me he ido a un ETF, tengo los dos abiertos, y estoy metiendo 50 euros cada mes en cada uno de los dos. Me he ido, a uno que es el MSCI Global. No, un MSCI World, que son cientos de empresas de todo el mundo, con lo cual no solamente diversificamos el riesgo frente a invertir en una única acción de una empresa o un tipo de acción, sino que lo hacemos también diversificando las zonas geográficas. Me habéis pedido varias personas, hombres todos, supongo que este es un perfil, el tema de invertir y tal, que gusta más al escuchar a la audiencia masculina, mayoritaria por otra parte en Mala Extra, pero os aseguro que es algo que interesa a todo el mundo. Lo primero que voy a decir, antes que nada y antes de la cortinilla, es que cualquier cosa que yo pueda decir de aquí en adelante os puede hacer perder todo el dinero que invirtáis, porque la renta variable es así. No es lo que ha dicho la historia de la inversión en renta variable, sobre todo si diversificas y si sigues al mercado. Los mercados bajan, suben, pero a largo plazo, hasta ahora, que de esto también vamos a hablar, siempre han terminado mereciendo la pena en el largo plazo. Hablamos de 10 años en adelante. Pero bueno, aún así yo tengo que deciros, porque es así, que yo no soy un experto en esto y que, sin duda, cuando uno invierte en renta variable, como hice yo una vez que invertí 1.000 euros en acciones del Grupo Prisa y lo perdí todo. Todo es que me dijeron que me quedaban 40 céntimos en unos warrants que me habían dado por tener acciones del Grupo Prisa, en un momento en el que las acciones del Grupo Prisa cayeron en picado y no remontaron. No remontaron porque, tenía y tiene serios problemas financieros el grupo. Bueno, contando todo esto, que os voy a hablar un poco de cosas como los ETFs que tengo en Trade Republic,
Y vamos a hablar también de otros sitios, porque no solo es Trade Republic el lugar donde se pueden hacer este tipo de inversiones con un coste muy bajito, por no decir casi gratis. Algo que, como veréis, en los bancos tradicionales no se puede hacer. Vamos con ello. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es lunes 22 de septiembre, nos acercamos peligrosamente ya al mes de octubre, la semana que viene lo vamos a saltar en toda regla, de 2025, y este es el capítulo 1541 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con el asunto de invertir en renta variable de la manera más segura que a mí se me ocurre o que yo conozco. Antes os decía que iba a dar algún concepto básico sobre lo que es ETF, porque va a salir varias veces aquí. Un ETF se llama así por sus siglas en inglés, Exchange Traded Fund, un fondo cotizado en bolsa. Es un fondo que cotiza en bolsa. Es al final un tipo o instrumento de inversión que combina lo que es un fondo de inversión y lo que es una acción. Funciona de la siguiente manera. Por una parte es como un fondo de inversión. Un ETF agrupa dinero de muchos inversores para comprar una cesta de activos distintos, acciones, bonos, materias primas, etc. Lo más común es que replique un índice que existe en el mercado. MSCI World, que es del que yo os voy a hablar luego, el Standard & Poor's 500 de la bolsa estadounidense o el Eurostock 50 de la bolsa europea, del que también os voy a hablar luego. Al comprar una participación de ese ETF, que como veis es una especie de fondo, o sea, de inversión colectiva, estarás invirtiendo de forma más diversificada en todas las empresas o activos que componen ese índice, ¿vale? No estás comprando una acción de una empresa, sino que compras participaciones de ese fondo que a su vez está compuesto de acciones de muchas empresas. Hasta ahí sería un fondo de inversión, pero es que se negocia igual que una acción. A diferencia de los fondos de inversión tradicionales, los ETFs se compran y se venden en la bolsa de valores durante todo el horario de mercado, como si fueran una acción. ¿Qué conseguimos con esto? Una gran liquidez, gran flexibilidad, porque puedes comprar o vender en cualquier momento del día a un precio que ya conoces de manera inmediata, y sus ventajas principales es que están diversificados, porque con una sola inversión accedes a una cartera de cientos o incluso miles de empresas distintas. Eso reduce mucho el riesgo asociado a invertir en una sola empresa, comprar acciones de Coca-Cola, por decir algo. Tiene unos costes muy bajos porque tiene una gestión pasiva. Esto es importante también cuando hablamos de gestión pasiva o de gestión activa. La gestión pasiva significa que yo replico en la composición de mi ETF o de mi fondo de inversión un determinado índice, el IBEX 35. Vale, pues yo voy a hacer un fondo de inversión que replique el peso de cada una de las empresas del IBEX 35 en mi fondo. Y si Repsol tiene un 30%, me lo estoy inventando, en el IBEX 35 yo tendré un 30% de acciones de Repsol en mi fondo. Y así hasta replicar el fondo completo. Y a partir de ahí, yo no hago nada más. Yo no intento vencer al mercado, que es lo que hacen los brokers que te prometen con su fondo, que es un fondo de empresas emergentes en Asia, de una capitalización inferior a 1.000 millones de euros o de dólares. No intentamos adivinar qué partes del mercado van a ir mejor que el mercado. Simplemente lo que intentamos es replicar al mercado para que lo que obtengamos por nuestro dinero sea exactamente lo que da el mercado global en su conjunto. Son también muy transparentes porque replican un índice conocido y nos han de dar una rentabilidad muy parecida. Si el índice está muy en positivo,
No va a replicar el 100% de la ganancia, pero casi. Y si está muy en negativo, no va a replicar el 100% de la pérdida, pero casi. Sabemos simplemente mirando lo que van haciendo las bolsas, aunque evidentemente en este tipo de aplicaciones de las que os voy a hablar, vais a poder ver cómo también el propio fondo sube y baja, hace sus curvas, ese tipo de cosas. Y luego son muy accesibles, permiten a los pequeños inversores como nosotros acceder a mercados y activos a los que antes era muy difícil llegar con una inversión inicial baja, porque había que meter mucha pasta. Por lo tanto, se han convertido en muy populares para pequeños inversores y, bueno, pues eso es un ETF, para cuando me escuchéis hablar de ETFs. Como sabéis, voy a usar ahora mi propio ejemplo, como sabéis, porque lo he contado, a raíz de pasar a Trade Republic como banco principal, me he animado a algo que no voy a decir que no haya hecho nunca en mi vida, porque todos mis planes de pensiones, que son 3 en el BBVA, planes de pensiones o EPSVs, que se llaman en Euskadi porque son otra cosa. Tanto los 3 del BBVA como los 2 de ING son planes de pensiones o EPSVs indexados a bolsa. Siempre indexados a bolsa. Bueno, en el caso del BBVA no. En el caso del BBVA hay gestión activa. Por lo tanto, bueno, ahí, digamos, sí se intenta batir el mercado. Pero en el caso de ING es gestión pasiva, son índices que están relacionados con, planes de pensiones que están relacionados con índices, ¿vale? Y yo ahí tengo dinero, tengo, vamos a decir, la bolsa de dinero que en teoría es específicamente para mi jubilación. Por lo tanto, no puedo decir que no invierta en bolsa porque es verdad que una importante parte de mi capital está invertido en bolsa de esa manera. Y me ha ido bien. Me ha ido bien porque yo pude que tenga después de 30 años algo así como el doble de lo que metí, de lo que he ido metiendo a lo largo de los años, ¿vale? Porque la bolsa ha ido subiendo, años de bajada, los años de la crisis, pues estaban un poquito delgaditos esos fondos de inversión, esos planes de pensiones, pero ahora mismo vuelven a estar en un formato muy interesante. Lo suyo es que a una edad como la mía, voy a cumplir 58 en marzo, yo esos fondos, esos planes de pensiones, los trasladara a planes de pensiones, porque esto se puede hacer, los trasladara a planes de pensiones más conservadores, que me van a dar el 1, el 2, pero en donde yo ya no voy a poder perder el dinero que a lo largo de los años se ha ido acumulando. La realidad es que yo no pienso recoger todo ese dinero cuando cumpla 63, 64, 65 años y me jubile. Ese dinero me acompañará a mí durante la siguiente década, en fin, hasta que yo tenga vida. Y si sobra, pues mi heredero universal pues se lo llevará. Entonces, no tengo previsto pasarme de manera inmediata a planes de pensiones más conservadores. Lo que no había hecho nunca, aunque sí he comprado acciones a lo largo de mi vida, era abrir una forma de inversión periódica, como es lo que he hecho con Trade Republic, en concreto en 2. Un ETF de Fidelity, que replica el índice MSCI World, y otro en el Eurostock 50. Como os he dicho, gracias a eso yo tengo el Safe Back de mi tarjeta de Trade Republic, que me devuelve el 1% de mis compras, que se invierten automáticamente a final de mes. Máximo 15 euros, es decir, si te gastas más de 1.500 euros con tu tarjeta ese mes, que yo en verano ahora con todos los cambios que he hecho en casa sí lo he hecho, pues no te van a dar más, 15 euros. Y los suman a tus 50 y los invierten. Vale, esto ya lo he contado. Parece un poquito complicado, pero no lo es. Y lo más importante de todo es que es una forma interesante de, como se suele decir, poner a trabajar nuestro dinero. Quiero hablaros de algo que ya he mencionado, que es el concepto de inversión pasiva. Fondos indexados, ETFs.
Lo primero es volver a incidir en lo que es un fondo indexado. No hay que pensar en complicadas finanzas. Es como una cesta de la compra. En lugar de elegir un producto solo, hacemos una compra variada. En lugar de elegir una de las acciones de las empresas, lo que hacemos es comprar la cesta completa que representa a un mercado. Por ejemplo, ese MSCI World que yo tengo en Trade Republic es un índice que agrupa cientos de las mayores empresas del mundo. Al comprar un fondo que replica ese índice, en realidad estoy comprando un poquito de todas esas empresas. Apple, Microsoft, Nestlé, Toyota. No queremos, como os decía antes, batir al mercado, sino simplemente seguir el crecimiento del mercado. Cosas negativas desde el punto de vista ético de esta forma de invertir, pues ahí hay empresas de todo tipo. Y cuando digo empresas de todo tipo, ¿vale? Entonces, pues bueno, si uno tiene objeciones concretas, yo las tengo, pero como veis tengo unos valores y luego tengo otros también. Yo que sé, a empresas de armamento, pues ahí puede haber empresas de armamento. Es muy difícil invertir con este nivel ético, ¿eh? Es muy difícil invertir porque no invertirías en ningún banco español. Todos ellos tienen intereses en Israel, intereses en las empresas de la guerra. Es muy difícil. Así que voy a obviar eso, aunque me parece un tema fundamental y clave. Voy a obviarlo en esto que os quiero explicar porque si no abrimos 25 melones y no cerramos ninguno. Como os he dicho, la inversión pasiva, esa que intenta replicar al mercado sin inventar nada, como decía el bueno de Carlos Sainz, hijo, no inventing, no vamos a inventar nada, no vamos a ganarle al mercado, porque además históricamente se ha demostrado que en pocas ocasiones y en momentos muy puntuales de brillantez de un fondo se ha conseguido batir al mercado. El mercado funciona de una manera en que es muy eficiente y crece de una manera muy orgánica. Lo que estamos haciendo es diversificar el riesgo. Y aunque yo os he dicho al principio de este programa que cualquier cosa que iba a decir de ahora en adelante os puede hacer perder todo el dinero que metáis, la realidad es que con la historia encima de la mesa, diversificar el riesgo hace que no pierdas dinero, que a largo plazo siempre ganas, que en lugar de jugártelo todo a una o dos empresas donde lo puedes perder todo claramente, inviertes en cientos a la vez, que a una le va mal, incluso que una quiebra, las demás compensan la inversión en ese fondo o en ese ETF. Insisto, históricamente este tipo de inversión ha demostrado ser muy segura y rentable a largo plazo, porque la economía mundial siempre ha tendido a crecer. No te vas a hacer rico de la noche a la mañana, no vas a dar un pelotazo invirtiendo una parte de tus ingresos o de tus ahorros, mejor dicho, en un unicornio de esos que de pronto pasan en 2 años a valer 10 veces más, pero sí es una forma de que tus ahorros crezcan de forma constante y normalmente en años normales por encima de ese, entre comillas, impuesto silencioso que supone el IPC. ¿Y cómo invertir de manera en inversión pasiva, en fondos indexados, en ETFs, de una manera mejor? Aquí quiero enfrentar a lo que es la utilización de los neobancos frente a la banca tradicional. El problema de la banca tradicional, que seguramente os habéis planteado, dejaros de historias, dejaros de Giro, dejaros de Trade Republic, dejaros de MyInvestor, dejaros de cualquiera de estas plataformas de inversión e ir a vuestro banco de toda la vida a invertir. El problema es que generalmente estos bancos tradicionales tienen unas comisiones enormes. Te cobran por abrir el fondo, te cobran por la gestión del fondo, te cobran por comprar, te cobran por vender. Esas comisiones, que parecen pequeñas, se pueden comer una gran parte de la rentabilidad a lo largo del tiempo. Es un modelo que no está pensado para el pequeño inversor. Está pensado para gente que gasta mucha pasta de golpe en una sola operación. Si tú vas a hacer compras pequeñas todos los meses, palmas pasta.
Y aquí es donde han irrumpido neobancos y brokers, o neobrokers, por llamarlo de alguna manera, que configuran plataformas como Trade Republic, DeGiro o MyInvestor, que estoy nombrándolas no porque sí, sino porque las he utilizado. Estas empresas han revolucionado el mercado porque han ofrecido comisiones muy bajas o incluso comisiones cero. ¿Por qué? Pues porque su modelo de negocio es diferente. Ganan dinero con el volumen, con otros servicios o con el llamado, por ejemplo, SafeBack, que estábamos mencionando, el incentivo que ofrecen por usar su tarjeta. Esto hace que invertir sea mucho más accesible para cualquiera, desde 50, 100 euros al mes. Es una democratización, permitidme que use esta palabra así. No me suele gustar, pero es una democratización de la inversión. ¿Qué riesgos tiene usar estas plataformas? Son plataformas reguladas, son plataformas seguras, por lo general tu dinero y tus activos están protegidos por fondos de garantía de depósito, sea en alemán, sea el español, como en el caso de Antbank, en el caso de MyInvestor. Pero, por supuesto, como en cualquier servicio financiero, hay que usar el sentido común, hay que leer las condiciones y lo que metas en bolsa no te lo garantiza nadie. Lo que metas en un ETF indexado a bolsa, olvídate, no te lo garantiza nadie. Hablemos del riesgo. El riesgo de la renta variable. Esto de lo que te estoy hablando es exactamente eso, renta variable. No es lo mismo que comprar acciones de McDonald's, no es lo mismo que comprar acciones de, yo qué sé, Grifols. No es lo mismo. Significa que es un poco más seguro, pero no deja de ser más que renta variable. Igual que comprar acciones de Grifols, igual que comprar acciones de McDonald's. El valor puede subir o puede bajar. Y aquí es donde lógicamente deberías asustarte. Porque por supuesto un día puede haber una caída en la bolsa y la renta variable no está exenta de riesgos por muy segura que sea la inversión. En el mundo actual, imprevisible, como suelo decir yo, completamente líquido, hay muchas incertidumbres y eso es una realidad que hay que tener presente. Esto no es comprar aquellas famosas Matildes que llamaban, las telefónicas, que yo esto lo he visto. El abuelo de Teresa, por ejemplo, de mi exmujer, pues fue comprando acciones de Telefónica a lo largo de los años poquito a poco, y es que Telefónica costó, el día que este hombre se falleció, costaba una barbaridad. Entonces dejó dinero de una manera bastante adquirido de una manera bastante modesta. Entonces, no vivimos en ese mundo. No vivimos en ese mundo. Ahora bien, si vas a invertir en renta variable, con este tipo de activos, con este tipo de plataformas que te pueden salir al 0,12, al 0,20, la inversión al año, el coste me refiero, ¿vale? El MSCI Global o World que tengo yo en Trade Republic, te cobra el broker que está trabajando para Trade Republic con esto. Trade Republic no te cobra nada. El broker te cobra un 0,12 el primer año. De tal manera que a lo largo de los primeros 5 años no llega al 1%. Si tú en esos 5 años le has ganado, ¿qué te digo yo? Voy a ser prudente, un 25%, pues que se lleven el 0,89 de tu inversión no es algo preocupante. No es como pasa con el BBVA o pasa con el Santander. Hay que ser paciente y es muy importante la periodicidad. La inversión periódica. Si yo invierto 50 euros todos los meses o 100 como estoy invirtiendo yo ahora, hay meses en los que el mercado está más abajo y compro más barato y con eso compro más participaciones de ese mismo ETF, y hay meses en los que está alto y mis 100 o 50 euros compran menos. A la larga esto se compensa, es como una media. La clave es la visión a largo plazo. No inviertas dinero que vayas a necesitar mañana. En esto hay que pensar como si fuera una hucha para nuestro futuro.
Históricamente las crisis bursátiles se han superado con los años y el mercado ha seguido creciendo. Porque invertir en renta variable tiene riesgo, pero hay un riesgo de no invertir. ¿Qué pasa si no inviertes? Tu dinero se queda en tu cuenta. Perfecto. La inflación se lo va comiendo poco a poco. Bueno, aquí hemos orientado a cuentas remuneradas que intentan paliar en buena medida el impacto de la inflación. Si la inflación está en el 2,10 y tú tienes una cuenta remunerada al 2%, pues tú solo le pierdes al dinero un 0,10% de capacidad de compra. Si te están dando el 2 y la inflación es el 2, pues ni para ti ni para mí te quedas con la capacidad de compra que tiene tu dinero. Pero si tienes tu dinero en un sitio en donde te dan nada, las típicas cuentas de BBVA, de Santander, de CaixaBank que no dan nada, todos los años estás perdiendo dinero. Si además no inviertes en renta variable, pues tu dinero está seguro, pero también está seguro que vas a perder dinero, que vas a perder capacidad adquisitiva, que tus 1.000 euros compran menos mañana que hoy, que con el tiempo pierdes dinero. Si cada año tu dinero valiera un 3 o un 4% menos, pues echa cuentas, porque a largo plazo haces lo contrario de lo que hace el interés compuesto. Pierdes un 3 o un 4% de capacidad de compra este año, lo que significa que el año que viene eso se multiplica. Sin embargo, con una inversión periódica, primero, reduces el impacto que puede tener comprarlo todo de golpe, que igual compras en un momento del mercado muy caro, repartes eso, repartes el riesgo porque compras en fondos o en ETFs indexados que incluyen cientos y cientos de valores a lo largo del mundo, y entonces si va mal la bolsa asiática, lo compensas con la bolsa estadounidense o la europea. Si va mal la estadounidense, lo compensas con la asiática y con la europea. Si van mal el sector bancario, lo compensas con que hay otros sectores en esa bolsa de la que estamos comprando participaciones. En fin, este tipo de cosas. Me parece importante tenerlo en cuenta. Me parece importante también tener en cuenta una cosa, y es, sobre todo a quienes estáis invirtiendo desde España o podéis invertir desde España, tened en cuenta que hay un segundo riesgo si invertís en ETFs o en fondos de inversión que estén formulados en dólares. Ahí entra un riesgo adicional, que puede ser una ventaja, pero que también es un riesgo, que es el riesgo de la moneda, el riesgo de la moneda en que está formulada esa inversión. Si tú vives en la zona euro e inviertes en un fondo de inversión que está formulado en dólares, lógicamente, además de lo que haga el mercado en cuanto a subir o bajar ese fondo de inversión o ese ETF, tienes que pensar que cuando vas a recuperar tu dinero ha habido una fluctuación entre el dólar y el euro que te puede perjudicar o beneficiar. Bueno, y además suelen tener, cuando invertimos en fondos de inversión o en ETFs formulados en una divisa distinta a la nuestra, al ir a recuperar el dinero tenemos que tener en cuenta que, como en cualquier cambio de divisa, puede que la comisión que nos cobre el broker sea un poquito mayor, porque se está comiendo también una parte del cambio de la divisa. Por lo tanto, mi recomendación para quienes me escucháis desde Europa, desde luego para quienes me escucháis desde América Latina, os puede valer lo mismo la inversión en dólares que la inversión en euros. Pero para quienes me escucháis desde Europa, mi recomendación, habrá quien piense distinto, yo ya he dicho que no soy un experto, pero como usuario, como consumidor, creo que es interesante que los fondos de inversión o las ETFs donde vayamos a invertir estén formulados en euros.
porque suelen ser comisiones ligeramente un poco más baratitas. Pues en lugar de un 0,14 al año, que puede ser invertir en dólares, pues igual es un 0,12, ¿vale? Y en segundo lugar, eliminamos ese riesgo. Porque si de pronto, por un cambio de divisas, por una fluctuación en el cambio dólar-euro, salimos perdiendo, pues puede que se nos coma una parte de los beneficios que nos haya dado esa inversión a largo plazo. Por lo tanto, ¿a todos los efectos vivimos en la zona euro? Pues a todos los efectos intentamos que nuestras inversiones estén en euros. Otra cosa distinta, y aquí ya no estamos hablando de invertir de manera segura, tranquila y de manera pasiva, es que tengamos el pálpito porque lo hemos leído en el Expansión o nos lo ha dicho un amigo que sabe un montón, que es interesante comprar dólares porque va a pasar no sé qué, y entonces ahí tenemos ya una inversión monetaria, pero eso ya es otra historia y yo no lo quiero mezclar. Y como no lo quiero mezclar, os digo, ETFs o fondos de inversión que estén formulados en euros. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque lo pone. Porque hay un MSCI World en dólares y hay un MSCI World en euros. Invertid en euros. Sobre todo, insisto, a los que me estáis escuchando desde España o desde cualquier otro lugar de Europa. Así que, resumiendo mucho, puedes invertir en fondos indexados que replican grandes mercados. No necesitas ser un experto ni arriesgarte a elegir una empresa en concreto, porque el fondo ya está compuesto de muchas empresas. Utiliza plataformas como Trade Republic, como MyInvestor, que son las que yo más conozco. De Giro hace mucho que no la uso. Invierte pequeñas cantidades de forma periódica, más aún si, como en el caso de Trade Republic, con eso tu tarjeta Visa, vamos a decir, sí, es una Visa, tu tarjeta Visa con la que puedes hacer los pagos del mes, te va a devolver un máximo de 15 euros, pero el 1% de todo lo que compres, y lo va a sumar a la inversión periódica que tú haces cada mes a final de mes, pues merece la pena, ¿vale? Y si además tenemos en cuenta que te van a pagar lo que esté pagando el Banco Central Europeo por el dinero, en estos momentos se sigue manteniendo en el 2% lo que paga Trade Republic por el dinero que tienes en cuenta corriente, la cuenta que utilizas para pagar tus recibos, donde domicilias, porque es lo bueno de estos neobancos, tienen lo mejor de estas plataformas de inversión muy baratas y lo mejor de la banca tradicional. Es decir, que tú tienes ahí tu recibo del gas, tu recibo del seguro del coche, tu recibo de la luz, el recibo del no sé qué del AMPA y yo qué sé, ¿vale? Y la tarjeta. Y sin embargo te dan un 2% por el dinero que está ahí depositado, ¿vale? Y sin embargo, haciendo el papel de banco tradicional, puedes invertir desde ahí periódicamente, que sería mi consejo si vas a hacerlo, periódicamente pequeñas cantidades que a largo plazo se pueden convertir en grandes cantidades. No te vas a hacer millonario de hoy para mañana. Para eso ya te dejo yo todos los Crypto Bros que salen en YouTube, ¿vale? Aquí no hemos venido a hacer eso. Insisto, son bancos que tienen esas ventajas, pero tienen unas comisiones muy bajas. Invertir pequeñas cantidades de forma periódica y a largo plazo tiene ventajas. Y claro, lo último, que es acabar como he empezado. Recuerda que tu dinero está en riesgo, pero recuerda también que no invertirlo también lo pone en riesgo. Lo pone en un riesgo seguro. Vas a perder cada año lo que la inflación suba. Yo espero que esta explicación te haya sido útil. Te animo a investigar, a leer, a darle 50.000 vueltas, que si te animas empieces con muy poquito dinero y vayas viendo qué pasa, ¿vale? Yo empecé con 50, luego en el mismo mes dije, vale, venga, que sean 100. Es un dinero del que yo puedo prescindir cada mes. Primero porque está para no ser tocado en tiempo y en segundo lugar porque se puede perder todo, ¿vale?
y más en este mundo, insisto, gaseoso, líquido en el que vivimos, en donde mañana dice Trump no sé qué y se monta un lío de puñetera madre. Pero la realidad es que en la historia, que ha sido convulsa a lo largo de los años, el siglo XX no fue precisamente tranquilo, la bolsa no ha dejado de crecer en ningún momento. Siempre que tengas tiempo de sobra para dejar ahí tus participaciones o tus acciones o lo que sea depositadas. Como decía una persona en una entrevista que le hacía a Gemma Nierga en la cadena SER hace igual 30 años, en unas jornadas en las que cayó mucho la bolsa y el hombre tenía todo invertido en acciones de Telefónica, le dijo Gemma Nierga, ¿pero cuánto ha perdido usted hoy? Y el hombre, bueno, de aquella manera, ¿no? Pero muy socarronamente le dijo, nada. No he perdido nada porque yo no he vendido. Y si tengo 1 millón de acciones de Telefónica, yo sigo teniendo 1 millón de acciones de Telefónica. Simplemente que si la acción valía 1 euro y ha pasado a valer 1 céntimo, pues yo debo de tener los ovarios de aguantar esa inversión y dejar que el mercado haga lo que ha hecho siempre. Alguien me puede decir, ya, pero es que vivimos en un mundo en el que las cosas que pasaban ya no pasan siempre. Puede ser, pero yo creo que eso también es una visión un poco cortoplacista. Yo creo que, como he dicho hace un momento, el mundo ha sido siempre un... No me voy a ir al tango, no me voy a ir a... ¿Cómo se llamaba ese tango? Ya sabéis, siglo XX, Cambalache. Se llamaba Cambalache. El mundo ha sido siempre un poco un cambalache. Entonces, bueno, no sé. A mí me parece, a mí, personalmente a mí, y ahora no recomiendo nada a nadie, que esos 50 o 100 euros mensuales me merecen la pena. Y además me dan una sensación muy gratificante, muy endorfínica, de que cuando utilizo mi tarjeta recupero un 1%. Que alguien dirá también, ya, pero es que eso al final te pone cachondo y tiras de tarjeta. No, yo compro lo que tengo que comprar. No voy a intentar que me den 15 euros gastándome 1.500 si no necesito gastar 1.500. Bueno, este es un capítulo que no había hecho nunca y que la verdad que pensé que no iba a hacer nunca, pero como me lo habéis pedido, a ver, tampoco 100 personas. Me han escrito cada vez que he ido hablando de Trade Republic y de todas estas cosas. Claro, yo hablo sobre todo de la parte de renta fija, de la cuenta y de alguna ventajita, pero no suelo entrar al meollo de la cuestión de lo que es una inversión en renta variable. No lo he hecho por lo que os he dicho antes y lo digo muy honestamente, yo no soy ningún experto. Aunque a lo largo de los años he tenido mis inversiones en renta variable, yo no soy ningún experto, ¿vale? Cierto que cuando pasas esos test que te ponen ahora los bancos o los neobancos para saber cuál es tu perfil de inversor, mi perfil es el de un inversor que tiene conocimiento o cierto conocimiento en el asunto. Pero yo aquí, insisto, no vengo a daros consejos, ¿ok? Si alguien tiene alguna pregunta o quiere matizarme algo, pues cuando he hablado, por ejemplo, de Trade Republic, me dicen algo que yo por otra parte ya sé. Trade Republic no es exactamente un banco al estilo tradicional porque lo que hace con nuestro dinero es depositarlo en bancos más grandes, como el HSBC, o como en mi caso está mi dinero depositado en Crédit Lyonnais, Crédit Agricole. ¿Qué significa? Pues que lo que tengo en renta fija en Crédit Agricole, si mañana un banco como Trade Republic, que aquí no suena extraño y un poco exótico, pero que en Alemania es un banco muy muy potente y muy conocido, si mañana eso peta, por lo que sea, yo voy a obtener una devolución de mi dinero hasta 100.000 euros por titular y cuenta, como en cualquier fondo de garantía de depósito, pero tengo por en medio vamos a decir, como una especie de intermediario. Mi dinero no lo tiene Trade Republic, mi dinero lo tiene Crédit Agricole. Y estará garantizado, supongo, no lo sé, por el Fondo de Garantía de Depósitos francés, no lo sé. No, esto no sé cómo va, pero que está garantizado está claro. Que en lugar de tardar 6 meses en recuperar todo mi dinero después de la quiebra del banco, puedo tardar 9 meses, pues es posible.
Y esto también es una cosa que tenemos que saber. Pequeños inconvenientes de este tipo de plataformas o neobancos. Y hasta aquí sería el capítulo de hoy de Bala Extra, una producción de Milcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast. Casi 500 personas te esperamos en la comunidad privada en Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana martes.